Vida para todos. Tema general, Gálatas. El único evangelio, el evangelio de Cristo. Mensaje 6. La verdad del evangelio. Lectura bíblica, Gálatas, capítulo 2, versículos del 15 al 21. Nosotros llegamos al mensaje número 6 de la serie de Gálatas y también llegamos al último mensaje de esta conferencia internacional realizada aquí en la estancia Arboreda Vida Sumaré, San Pablo. El versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a verdade do Evangelho. Aqui existe uma referência que nós não podemos perder. A referência nossa é a verdade do Evangelho. Não podemos ceder a pressões, temos que preservar a pureza da verdade do Evangelho. Então vou ler novamente. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas. No andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es interesante notar que en las palabras de Pablo, él decía que Pedro vivía como un gentil. Probablemente él no vivía bajo la ley, como con sus ritos y ordenanzas, pero en lo referente a la convivencia con los gentiles cristianos, él aún estaba preso a las reglas del judaísmo. Probablemente la decisión tomada en aquella reunión de Hechos capítulo 15, de cierta manera, liberó a los gentiles cristianos de seguir la ley de Moisés, pero no dio a los judíos una manera de cómo comportarse con los gentiles cristianos, porque era prohibido un judío relacionarse con un gentil. Esto Pablo dijo, Pedro había dicho para los gentiles que estaban en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, versículo 27, o mejor desde el 26. Mas Pedro se le levantó diciendo, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Isso mostra que havia uma regra muito rigorosa de que um judeu, a él le era prohibido juntarse o aproximarse a un gentil, de un incircunciso.
Por eso, cuando Pedro estuvo en Antioquía, ellos estaban liberados de eso, como así sucedió en la casa de Cornelio, pero ahora, cuando supo que venían algunos de parte de Santiago, o de en medio de los gentiles, y disimuladamente. Y Bernabé le siguió a él en esa simulación, como también otros siguieron esa misma actitud. Esto nos muestra que no sabían aún cómo comportarse, y la presión de los que eran de parte de Santiago era muy fuerte, al punto de que Pedro también tuvo miedo y se apartó de los gentiles. Por eso es que en el versículo 15 él dijo, Pablo dijo, nosotros, judíos por naturaleza y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Quiere decir que Pablo lo afirma de una manera estricta, rigurosa. Por las obras de la ley nadie será justificado. Yo quería mostrarles que Dios, desde el comienzo, Él siempre quiso dar la vida, su vida al hombre. Él sabía que la salvación del hombre está en el hombre recibir la vida de Dios. Por eso es que Dios, cuando creó al hombre, lo pone en el huerto del Edén. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 9, Él hizo brotar del suelo todo tipo de árboles agradables a la vista y bueno para comer. Y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios nunca tuvo la intención de que después de haber creado al hombre, darle un libro de la ley, un libro de reglas de conducta para que el hombre siga, sino quiere dar su propia vida al hombre. Es por eso que cuando Él crea al hombre, crea un hombre a su imagen y a su semejanza, de acuerdo a su semejanza. Esto está en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Por lo tanto, hermanos, cuando Dios creó al hombre, la manera como lo creó está en el capítulo de Génesis, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En la creación del hombre, el cuerpo del hombre fue hecho del polvo de la tierra. Es un hombre, es un cuerpo material. No obstante, cuando el hombre fue creado, la creación propiamente dicha del hombre no fue el cuerpo, sino cuando Dios sopló en su nariz el aliento de vida. La palabra aliento de vida es el propio Espíritu de Dios soplado para dentro de ese muñeco hecho de barro. Ahí sí, el hombre tuvo vida, el hombre ganó un alma y volviéndose un...
na criação do corpo, mas é na criação do espírito do homem. Porque esse fôlego de vida que veio do Deus eterno entrou naquele boneco de barro e se tornou o espírito humano. E como uma reação surgiu a alma humana. Quer dizer, todo homem foi criado pelo Espírito de Deus, pelo fôlego de Deus, e quando Deus criou o homem e deu ao homem uma alma, cada um recebeu uma alma. E a alma é a nossa personalidade. Y su alma es la personalidad, es nuestra persona, es la esencia de la creación por el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos afirmar que ese aliento de vida se formó el espíritu del hombre? Eso lo podemos ver en el libro de Proverbios 20:27, que dice lo siguiente: el espíritu a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Esta palabra corazón. Esta palabra en hebreo, el espíritu del hombre, es neshama en hebreo. Es la misma palabra para aliento de vida en Génesis capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas y sopló en sus narices el aliento de vida. O Neshama. E esse Neshama, O Neshama, Provérbios 20:27, foi traduzido para o espírito do homem. fue traducido para el espíritu del hombre. Entonces nosotros recibimos un espíritu que vino directamente de Dios, por el soplo de Dios, por el aliento de Dios. ¿No es maravilloso? Por lo tanto, hermanos, nosotros no fuimos creados primeramente como materia. Nuestra creación propiamente dicha es una creación Nos fez existir, nos deu vida, né? Isso nós podemos ver no livro de Jó. Jó. Jó, capítulo 32, versículo 2, versículo 8. Na verdade, Ciertamente, espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Se nós não tivéssemos recebido o sopro de Deus, o sopro do Todo-Poderoso, nós não teríamos sido criados, como sábio. Graças a Deus que na verdade há um espírito no homem. Essa palavra espírito, que hay espíritu en el hombre. Ese espíritu es ruach. essa palavra ruach, Esa palabra que é traduzido por espírito, de uma forma geral. O espírito é ruach. E o sopro do Todo-Poderoso, a palavra sopro é neshama. Então, esse mesmo espírito do Todo-Poderoso entra no homem e se torna o espírito do homem, é o neshama. espíritu del hombre. El ruach es el espíritu de Dios que fue soplado para nosotros y entró en nosotros como neshama, como nuestro espíritu humano. Capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo. Ese término espíritu es ruach. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Nosotros recibimos vida por el soplo. Nosotros ganamos vida por el aire. Graças a Deus, nós recebemos vida no momento, essa vida humana que está em nós
nós recebemos quando o homem recebeu o sopro de Deus. Não é maravilhoso? Capítulo 34 de Jó, versículo 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Entonces, la esencia de la creación del hombre, la manera que Dios dio la vida humana, es por el aliento de vida, por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios fue soplado en nosotros, y eso nos dio vida, eso nos dio sabiduría. Por eso es que el hombre es racional, él entiende las cosas por causa del Espíritu de Dios. Pero yo y usted estamos acá, nuestra existencia ahora depende de ese Espíritu. Si Dios retirara el espíritu que Él sopló en el hombre de nosotros, ya pensó, si en esta noche, de un momento para otro, Dios resuelve retirar su espíritu de todos los hombres, Él retira. ¿Sabe lo que va a pasar? Todos moriremos. Y nuestra existencia es debido a ese Espíritu de Dios, debido a ese aliento de Dios que fue soplado. É que nos dá sabedoria como homem, é que nos dá vida humana. Temos que dar graças a Deus por isso. Por isso que quando nós morremos, essa carne, esse corpo, volta para o pó. Veio do pó, volta para o pó. Mas o nosso espírito e a nossa alma não morrem. O espírito volta para Deus. Sabia disso ou não? Senhor Jesus. Señor Jesús. Está no script. Eu quis trazer isso para vocês terem um pouco mais de luz. Então vamos voltar. Quería traer eso para que tengan un poco más de luz. Vamos a volver a Gálatas, capítulo 2. Dios siempre quiso que el hombre entonces, a través del Espíritu, Já que o espírito humano foi feito do mesma essência de Deus, porque o nosso espírito humano veio do sopro de Deus, el soplo de Dios, del aliento de Dios, del Dios eterno. Entonces, nuestro espíritu tiene la capacidad de recibir. O espírito foi feito pelo fôlego de Deus. Então o homem tem essa capacidade de receber Deus, a vida de Deus em seu espírito. Não é maravilhoso? O cachorro da sua casa, um pet da sua casa, é bonitinho, né? Amável, gosta de você, mas ele não tem esse espírito. Ele não tem essa capacidade de receber Deus nele. Mas nós temos essa capacidade. Nós podemos receber Deus em nosso espírito. Por isso, irmãos, Por eso, hermanos, Dios cuando creó al hombre, Él ya creó al hombre con esa capacidad de recibirlo. Por eso Él plantó en el centro del huerto un árbol, el árbol de la vida. El deseo de Dios es que el hombre comiera del árbol de la vida. Él también puso en medio del huerto no solo el árbol de la vida, no obstante, Él advierte al hombre para que no escoja el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él advirtió a Adán: el día que de él comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Y Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida, hermanos,
simboliza al propio Dios, que quiere dar vida para ti. Pero Dios quiere dar vida por medio de ¿qué? Por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Por eso es que en las cartas de Juan, ¿quién tiene al Hijo de Dios? Tiene la vida. Entonces el árbol de la vida es Cristo. El árbol de la vida es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios fue comisionado para darle vida al hombre. Entonces, si el hombre en el huerto del Edén, si hubiera optado por elegir al árbol de la vida, recibiría Cristo, entonces el hombre tendría la vida. Y la vida de Dios pasaría a gobernarle al hombre. Ahí el gobierno del hombre, el gobierno de Dios en el hombre estaría resuelto. Pero el enemigo de Dios, a través de una serpiente, se anticipa antes que el hombre escoja al árbol de la vida. Él se anticipa para engañar al hombre a hacer una elección equivocada de elegir el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre fue tentado a ganar, a recibir una facultad, un poder, una capacidad de discernir el bien del mal sin necesidad de la vida de Dios. Eso es una ilusión, un engaño. Por eso, hermanos, hizo con que Eva fuese engañada, mirando para el árbol del conocimiento del bien y del mal, vio que era agradable a la vista y que y deseable para Aí nós não precisamos mais incomodar Deus. Nós já sabemos que é certo e errado, nós vamos passar a viver pelo certo e errado. Deus não quer que o homem viva pelo certo e errado. Deus não quer que o homem viva pela sua capacidade. Deus quer que o homem viva pela vida de Deus. Em resumo é isso. viva por la vida de Dios. Entonces el enemigo de Dios engañó al hombre comiendo del árbol que Dios le dijo que no comiera, y a través de eso, ¿qué sucedió? Romanos capítulo 5. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos? La mayor tragedia de la humanidad sucedió. Oh Señor Jesús. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuándo es que este hombre dejó entrar al pecado en el mundo? ¿Por qué? Por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Podemos ver en el versículo 19, aún de Romanos 5, porque así como por la desobediência à palavra de Deus, que disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela desobediência provocou essa tragédia. Que tragédia é essa? Produjo esa tragedia. ¿Qué tragedia? El versículo 12. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte entró también en el mundo. Y así también la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Usted ya nació como pecador. Usted no necesitó cometer un pecado siquiera. Ya nació con la naturaleza pecaminosa, porque todos pecamos por causa de Adán, por causa de la desobediencia de Adán. Por tanto, hermanos, todo hombre cuando nace ya es esclavo del pecado. Y gracias a Dios, hermanos, la salvación también es por Cristo. Dios quería que el hombre escogiera la vida de Dios por medio de Cristo, pero el hombre no eligió recibir Cristo. Pero ahora la salvación también es por medio de Cristo. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 12. Señor Jesús, ¿están percibiendo
el propósito de Dios, la salvación del hombre está en la vida de Dios. No está en adquirir capacidad, sino tú vas a errar otra vez como Adán y Eva lo hicieron. Hermano, no seas tentado a adquirir una capacidad sin Dios de juzgar las cosas y de hacer las cosas para Dios. Eso está en la esfera de las obras de la ley. No queremos volver para las obras de la ley. Señor Jesús, capítulo 1 de Juan, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿recibieron a quién? A Cristo, al Hijo. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que de Dios. Es muy simple. No exige que tú hagas cursos superiores. No exige que tú seas un erudito. No exige que tú adquieras mucha capacidad y mucho conocimiento. No. Dios, la salvación de Dios está disponible para cualquiera. Basta creer en el nombre de Jesús. Si un hombre cree en el nombre de Jesús, es decir, creer para Dios es recibir. Quien cree en Jesús recibe a Jesús, y quien recibe a Jesús recibe al árbol de la vida, recibe la vida de Dios. Si tú recibes la vida de Dios, tú eres un hijo de Dios, porque tú naciste de Dios. La vida de Dios pasó a vivir en ti. Entonces eres un hijo de Dios. Aleluya. Juan capítulo 6, versículo 40. Oh Señor Jesús. De hecho, la voluntad de mi Padre es que todo hombre que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, este es el deseo de Dios. Irmãos, é simples. Você não precisa escalar a montanha e ir até ao topo da Himalaia. Você não precisa subir uma escadaria de 100 degraus de joelho. Você não precisa pagar penitência nenhuma ou pagar preço nenhum. O pagar penitencia o precio alguno. Este es el principio de las obras de la ley. Sino en Cristo todo es de gracia, todo es gratuito. Basta creer. La voluntad de Dios es que todo hombre al ver al Hijo de Dios y creer en Él, vamos a llegarnos hasta el Hijo y creer en el Hijo y vamos a recibir la vida eterna. Y aun cuando el Señor vuelva, Él nos resucitará en el último día. Por isso, irmãos, para que então serviu a lei? Porque a lei veio por meio de Moisés e a lei foi dada por Deus. Se Deus queria dar vida ao homem, para que serve a lei? Então vamos voltar para Gálatas 3 mesmo, né? Paulo fala em Gálatas 3, versículos 23 em diante. Ele fala assim: mas antes que viesse a fé, antes que viniera la fe, estábamos bajo la tutela de la ley y encerrados en ella para esa fe que iba a ser revelada. Enquanto o homem caiu e abriu a porta do mundo para entrar o pecado no mundo, para entrar a morte no mundo, e a morte passou para todos os homens. Muerte pasó a todos los hombres. Y ahora Dios llamó a un pueblo a través de Abraham y al pueblo de Israel. Le dio la ley por medio de Moisés. ¿Y para qué sirve la ley? La ley en realidad que a lei não deu, quando Deus deu a lei, não teve a intenção de fazer homem guardando a lei para
por medio de guardar la ley, no. La ley fue dada para guardar al pueblo de Israel hasta que Então, a lei é aio, é tutor, serviu de tutor para guardar o povo de Israel. Porque todas as demais nações, todos os demais povos, na época, eram povos pagãos, eram idólatras. Então, Deus queria guardar povo. Él quería cuidar un pueblo para sí, sea su propiedad exclusiva. Entonces la ley fue dada temporariamente hasta que viniera Cristo. Por eso acá dice, antes que viniera la fe, estaban bajo la custodia de la ley y encerradas para de futuro esa ley, esa fe sería revelada. De manera que la ley nos sirvió como ayo para conducirnos a Cristo. La ley es un tutor aguardando la llegada de Cristo, y cuando llegó Cristo, la ley debería entregarnos para Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Porque por la ley nadie será justificado. Todo lo que dice Pablo. Entonces solo podemos ser justificados. Mas enquanto não chega a Cristo, não chega a fé. Enquanto não chega a fé, nós somos guardados. Llega la fe, somos entonces guardados por la ley. Entonces la ley tiene esa función de guardar al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, esperando la venida de Cristo, la llegada de la fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Yo quería un día decirle a Santiago, Santiago, porque Cristo ya había llegado y usted condujo la segunda etapa de la iglesia en Jerusalén para que todas fueran celosos de la ley. La ley ya perdió su función. Cuando Cristo vino, la ley perdió su función y la función de la ley es entregar a todos a Cristo. Oh Señor Jesús, pues todos vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Todos nosotros somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Por quien cree en el Hijo tiene la vida, y el Señor nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Aleluya. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. ¿Se entendió esto en estos versículos? Es que si Abraham fuera hecho por su capacidad cosas buenas para Dios, entonces, si Dios lo justificara, él sería justificado por sus obras. ¿Entendieron, hermanos? No sería más gracia, sino pago, un salario. Él trabajó, hizo alguna cosa buena y Dios entonces le justifica como un salario. Pero no, él no fue justificado porque él hizo alguna cosa buena, sino que fue justificado porque creyó en Dios. De igual manera nosotros,
nosotros no fuimos justificados por Dios porque somos buenitos, hicimos cosas buenas para Él, no, sino que fuimos justificados porque creemos en Jesús. ¿Estoy correcto o no? Por eso, hermanos, no vayas por ese camino que los judaizantes nos quieren llevar. Oh Señor Jesús. Vamos un poquito más adelante, capítulo 4 aún de Romanos, versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque los judíos de aquella época predicaban el evangelio solo para los judíos, creyendo que Cristo vino a traer esta gracia solo para los circuncisos. Entonces Pablo pregunta acá, ¿es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los incircuncisos? ¿Vino solo para los judíos o esta gracia también vino para los gentiles? Esta es la pregunta. El versículo 10. No, versículo 9 aún. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, es la fe. Lo que vale acá es la fe. Ahora el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Es una buena pregunta. Abraham fue justificado por Dios porque él creyó en Dios. Y Abraham fue justificado. Ele foi circuncidado ou antes da circuncisão? O que você acha? Você conhece a história de Abraão? Então, aí Paulo responde: não foi no regime da circuncisão, e sim no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham fue justificado por Dios cuando aún él era incircunciso y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, como nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hermanos, gracias a Dios. Como Dios es sabio. Dios justificó a Abraham por la fe, estando él aún incircunciso. Entonces, para que los de la circuncisión no se alaben de que Abraham no fue justificado estando circunciso, sino que fue justificado estando aún incircunciso. ¿Qué quiere decir esto? Parece algo trivial, una cosa pequeña, no, pero es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque Abraham así se volvió el padre de la fe, el padre de todos los que creen. En otra palabra, Abraham no es solo padre del pueblo de Israel, sino que es el padre de todos los que creen. Tú tienes por padre a Abraham. Nosotros tenemos por padre a Abraham, porque Abraham es el padre de todos los creyentes, porque él creyó y eso le fue imputado por justicia. Versículo 2. Y padre de la circuncisión. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe. Sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces no significa
que todo aquel que fue circuncidado al ejemplo de un judío, entonces él tiene por padre a Abraham, porque no es una cuestión de sangre, sino son aquellos no solamente circuncidados, como también andan en las pisadas de la fe de Abraham. No sé si ustedes me entienden. Aún el pueblo del Antiguo Testamento que estaba encerrado bajo la ley, esperando la venida de Cristo, aunque estuvieran bajo la ley, la voluntad de Dios no es que ellos a través de las obras de la ley fueran justificados delante de Dios, sino aún bajo la ley ellos pudieran ejercitar su fe como Abraham. No sé si ustedes me entienden, o si entienden así, o yo soy solo que entendí, sino de los que siguen las pisadas de la fe. Não foi por intermédio da lei que a Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Abraão, a promessa foi dada a Abraão dele ser o herdeiro do mundo, mas ele não deu essa promessa mediante a justiça da lei. Ele deu a Abraão como herdeiro do mundo. Él dio a Abraham como heredero del mundo mediante la justicia de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Nos incluyó a todos. Esta promesa de ser heredero del mundo, hermanos, vino hasta nosotros. Dios quiere que nosotros reinemos con Cristo en el mundo venidero. Sí. Porque si los de la ley son los herederos, se anula la fe y la promesa. Oh Señor Jesús, me gustaría leer todos estos capítulos de Romano, pero es muy largo, mucho para que leamos. Pero si ustedes tienen tiempo, lean, que van a entender. Vamos a ver si podemos saltar algunas cosas de acá. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oh Señor Jesús. Cúpula de ser herederos de la fe, sino que vamos a mirar Génesis capítulo 16. En Génesis capítulo 16, allá hay una historia. Infelizmente, una historia del esfuerzo humano, de la capacidad humana, porque Dios había dado una promesa para Abraham, de que la descendencia de Abraham heredaría la tierra. Mas Abraão disse: a mim e a minha descendência, mas eu não tenho filho, eu não tenho descendente. Como Deus vai dar para mim e para minha descendência si eu não tenho filho? Descendencia si no tengo hijos. Entonces, esperó por mucho tiempo, pero no tuvo hijos. Abraham ya estaba viejo y su esposa ya también era de edad avanzada, y finalmente,
Acá en el capítulo 16, versículo 1, él dio una forma, una manera de ayudar a Dios. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Acho que você está certo. Nós não vamos ter filho nunca. E vamos ajudar a Deus, já que Deus Entonces vamos a ayudar a Dios, ya que Dios no fue capaz de darnos hijos. Voy a seguir tu consejo, voy a tomar a tu sierva para gerar um filho como você e para mim. para que engendre un hijo para ti y para mí. ¿Qué sucedió? Agar concebeu, Agar concibió y al final nació Ismael. Versículo 15. Agar dio a luz un hijo chamou-lhe a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio 6 anos. Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Hermanos, Dios no necesita de tu ayuda. Deus não quer Dios no quiere sua capacidade. usar tu capacidad para ayudar a Dios. Lo que infelizmente, muchos líderes cristianos durante toda la historia de la iglesia intentaron ayudar a Dios con su capacidad, con su conocimiento, con su habilidad, con su forma. El brasilero es bueno en su forma Nasceu a Ismael. y acá Abraham dio una ayuda a Dios, pero Dios no necesita esa ayuda. Y con esa manera de Abraham, en el futuro solo trajo problemas. Y hoy Contra Israel, né? Então, aí quando chega no capítulo 17, lembre-se que no final do 16, quando nasceu acuérdese que al final del capítulo 16, cuando nació Ismael, ¿cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años? 86 anos. 86 años. Y en el primer versículo del capítulo 17, ¿cuántos años Abraham tenía? Atingiu Abraão a idade de Era Abraham de edad de 99 años. 99 menos 86, ¿cuánto es? quantos anos? ¿Cuántos años son? 13 años. 13 años. Você percebeu que por 13 anos Deus não apareceu mais a Abraão? Abraão usou sua força, gerou um filho, vou ajudar Deus, agora Ismael vai ser meu descendente e vai herdar a terra. Deus disse não. Não é Ismael. Não é Ismael. Então, quando 13 anos sem aparecer Abraão, Entonces, 13 años no apareció Abraham. Y cuando llegó a los 99 años de edad, vamos a leer el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo que yo soy el Dios Todopoderoso. Aleluya. Anda delante de mí y sé perfecto. El Todopoderoso aquí es el Shaddai. El yo soy el Shaddai. Yo soy el todo suficiente, el todopoderoso. Yo soy capaz de suplirte en todo. Abraham, no necesitas usar tu fuerza natural para ayudarme. Yo puedo proveerte lo que necesitas. Anda delante de mí y sé perfecto. Aleluya. Hermanos, este es el principio de la fe. No es usar la fuerza nuestra para cumplir las obras de la ley, pero hermanos, es andar en la presencia del Señor. Quien anda en la presencia del Señor puede ser perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Por eso, hermanos, yo he insistido con ustedes.
vamos a seguir de cerca al Señor. Vamos a estar cerca del Señor, así como Santiago, hermano de Jesús, en el tiempo de Lucas, de Juan 7. Él también era uno de los hermanos de Jesús que no creía en Jesús y no siguió a Jesús mientras estaba ministrando en la tierra. Hermanos, vamos a seguir a nuestro Señor de cerca. Quien anda en la presencia de El Shaddai, quien anda en la presencia de Dios Todopoderoso, es capaz de ser perfecto. Aleluya. No es ayudar a Dios con tu capacidad. Es Dios quien te capacita. Es Dios quien nos vuelve perfecto. Hermano, es esto lo que estamos haciendo hoy. Estamos corriendo tras el Señor, corriendo tras su presencia. Amamos su palabra. Y la palabra del Señor es la presencia del Señor. Y nos hace perfectos. ¿Usted cree en esto? La palabra de Dios es la propia presencia de Dios. Ella te vuelve perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Aleluya. Hermanos, Dios precisa da sua ajuda. Hebreus 11, versículo 3. Como ele criou o mundo? Como é que ele criou o mundo? Ele contratou um monte de engenheiros, arquitetos, bastante pessoas para começar a criar? Não. personas para comenzar a crear. No, Él creó con la palabra. Versículo 3. Capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermano, para Dios la creación es tan simple, pero el hombre hasta hoy no entiende este universo inmenso que Dios creó. É uma criação tão intrigada. Es una creación tan intrigante, tantos detalles, tanto en el macro universo. No podemos llegar hasta el fin. Podemos mandar telescopio, Mais modernos para sondar o fim do universo, não tem fim. Não consegue sondar o fim. E até hoje os cientistas estão tentando entender esse universo e não conseguem compreender. Mas não y tem no só lo o pueden. universo, tem um micro-universo, Pero no solo está el macro universo como el micro universo. subatômicos. Elementos subatómicos, cosas pequeñas que tú no puedes ver. Os elétrons estão ali. Están acá, están funcionando. Los átomos o los electrones están funcionando y no paran. Hay otro microcosmos que nadie entiende. Tão difícil. La física cuántica, tan difícil de entenderse. Hermano, Dios hizo todo eso solamente con su palabra. ¿Será que necesita de tu ayuda para hacer alguna cosa? Hermano, confíe que Dios es todopoderoso. Aleluya. Hebreos capítulo 1, Versículo 2. versículo 2, Ele versículo 3. que é o respeito El cual da glória de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta pela palavra do seu poder. Irmãos, até nesse exato momento, quem sustenta todas as coisas desse universo é a palavra do poder. universo, Sabia? la palabra del poder de Dios. ¿Sabían? Não, sabe, se Deus retirar Si Dios retirara la palabra que sustenta este universo entraría en caos, se colapsaría. ¿Ustedes creen en eso? Todo colapsaría, desaparecería. Pero ¿quién sustenta? Funcionando todo el universo en la palabra del poder de Dios. será que ele precisa de você? ¿Será que necesita de usted? Tú dices al Señor, Señor, yo tengo tanto conocimiento bíblico, voy a ayudarte. Él necesita de tu ayuda. Yo sé tratar con las personas,
con dificultades en la iglesia. Yo les sé aconsejarle a los matrimonios que tienen problemas. Yo sé ayudar a los jóvenes que están con problemas de pasiones de la juventud. Yo sé tratar con las mujeres, cómo ayudar a las hermanas. Dios no necesita de esa ayuda. Él es todopoderoso. Es mucho más poderoso que tú. Hermano, entonces no vuelva para tu capacidad. No vuelvas para las obras de la ley. Las obras de la ley, hermano, es intentar mostrar a Dios. Eu busco ser justificado pela lei, pelas coisas que eu faço. Eu vou ajudar a Deus. Vou trabalhar bem. Deus confia em mim, eu tenho capacidade. Dios confía en mí, yo tengo capacidad de levantar una iglesia de millones de miembros. Dios necesita de esa ayuda. Dios sabe hacer las cosas. Oh Señor Jesús. Cuando Dios creó un ser extraordinariamente capaz, en Ezequiel 28, ese también fracasó. Ezequiel capítulo 28, cuando Dios creó un ángel, uno de los primeros que Dios creó, versículo 12. Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Irmãos, esse anjo era capaz. Este ángel era capaz, este ángel era sabio. Además de ser sabio, él era hermoso. Hermoso, él era completo, él era perfecto. Entonces, él era el propio sello de la perfección de la creación de Dios. Tú estabas en el Edén, en el huerto de Dios estabas de toda piedra preciosa, era tu vestidura. Él fue creado, recibido como un príncipe en su creación. No voy a leer mucho, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Fora do monte de Deus, e eu farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Qual foi o motivo da sua queda? Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Irmãos, esse anjo, nós entendemos no texto bíblico correspondente, lá em Isaías 14, ele él era conocido como la estrella de la mañana, Lucifer. Él era un ángel perfecto. Él era un ángel sabio y capaz, bonito, perfecto. Hermanos, ahí el orgullo entró en su corazón. Él quería subir por encima de otros ángeles y él quería elevar su trono en lo más alto cielo, queriendo ser igual a Dios, solo eso. Entonces Dios lo lanzó por tierra. Por lo tanto, hermanos, Dios nunca quiso, cuando creó a las criaturas, Él nunca quiso que las criaturas tuvieran extremamente capaz. Aí, depois disso, esse que se orgulhou e caiu, ele se tornou um adversário de Deus, que hoje nós conhecemos por Satanás, o adversário de Deus. E hoje luta contra Deus, luta contra o reino de Deus. Ele é o príncipe do império das trevas. É contra quem nós lutamos. Irmãos,
esse é o exemplo do fracasso de uma pessoa extremamente, de um ser extremamente perfeito. ¿Será que Dios, cuando creó al hombre en Génesis 1, versículo 26, Dios creó al hombre para sujetar la tierra, para gobernar la tierra, tomar cuenta de la tierra para Dios? Entonces, Dios debería haber creado a un hombre más capaz de que Lucifer. Si Lucifer, siendo perfecto como creación, no dio correcto su función, entonces iba a entregar al hombre para que dé correcto, debería hacer un hombre más capaz que Lucifer. Pero cuando él crea una criatura muy capaz, él corre el riesgo de ¿qué? De que la criatura se enorgullezca e hiciera las cosas según su propia capacidad, abandonando a Dios. Entonces, Dios no creó al hombre más capaz que los ángeles. Por eso que en Hebreos capítulo 2, ¿cómo dice? Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Dios entregó el reino venidero no para los ángeles, Dios entregó al hombre. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites. El hombre no es más capaz que los ángeles. Sobre as obras das suas mãos, e todas as coisas Deus sujeitou debaixo dos pés do homem. Estranho, não é? E Deus tem grande propósito. Dios tiene un gran propósito, una gran esperanza en el hombre, pero Él creó al hombre menor que los ángeles. Si Lucifer, un ángel creado como el sello de la perfección, no tuvo éxito, ¿cómo tendrá éxito el hombre? ¿Cómo tendrá éxito con el hombre? Por eso, hermanos, Él creó un espíritu en el hombre. Ese espíritu del hombre vino del propio soplo de Dios. Y ese espíritu del hombre, hermanos, es capaz de recibir Dios en su espíritu. Por eso que Pablo habla en 2 Corintios 4, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Por eso, hermano, Dios no necesita de tu capacidad. Dios no necesita de que tú solo tengas un corazón afligido. Es simple, humilde, para poder recibir al Dios Todopoderoso en ti. ¿Quién tiene que ser capaz? ¿Quién tiene que ser el poderoso? No eres tú, no soy yo, sino que es el Dios Todopoderoso, el poderoso. Déjelo trabajar, déjelo hacer las cosas. Por eso, hermano, finalmente encontramos el camino. La palabra hace la obra. La palabra hace la obra. Aleluya. Porque la palabra es el propio Dios. En la palabra está la presencia de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder para hacer su obra. Él es capaz de hacer su obra, de realizar su obra a través nuestro, esos incapaces. Él es capaz, hermano, de a través de señales, prodigios y milagros, efectuar su obra. A través nuestro, personas tan pequeñas, tan incapaces. Pero, hermanos, acá hay un grupo de personas que dejan a que el Señor gobierne. Por eso es tan importante Nehemías haber cerrado los muros. Es tan importante que Nehemías colocara las puertas. Todos los que viven dentro de Jerusalén ahora, hermanos, reconocen
que no tienen capacidad. Reconocen que no es por las obras de la ley, no es por nuestra capacidad, nuestro conocimiento, es que haremos la obra de Dios, sino que Dios es quien realiza su propia obra por medio de señales y prodigios. ¿Y cómo nosotros dejamos a Dios gobernar y hacer su obra? Es a través de la palabra de Dios. Reconocemos que la palabra de Dios es quien hace, quien gobierna la iglesia y que hace la obra de Dios. Oh Señor Jesús. Entonces, cuando Adán desobedeció a Dios y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 y versículo 19 también pueden leer todo cuanto. Estoy queriendo ganar tiempo, pero Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a todos, a judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado. Los judíos no son mejores que los griegos. Todos están bajo el pecado. Todos están esclavos del pecado. Como está escrito, no hay justo ni un uno. Ni aún estava impossibilitada de nos ajudar como carne. Porque a lei não tem ninguna capacidad tiene para tratar con tu carne y la mía. La ley, cuando está delante de la carne, ella se queda enferma, yo no sé qué hacer. Entonces la ley no tiene ni la mínima capacidad, es impotente para ayudar a nuestra carne. Por lo tanto, hermano, solo hay una manera, un único camino de tratar con nuestra carne, hermanos, es llevándole a nuestra carne a la muerte. La única manera de liberarnos de la carne, de la esclavitud del pecado, hermanos, es crucificando nuestro viejo hombre. Romanos 6:6. Ya fue crucificado con él nuestro viejo hombre. ¿Para qué? Para la destrucción, por destruir la carne de pecado por la fe y no sirvamos más al pecado como esclavos. Y Romanos 7:6 son todos versículos que ya leímos. Ahora 7:6. Ahora libertados de la ley, estamos muertos para aquella ley que estábamos sujetos. Hermano, la única salvación nuestra con relación a la carne es estar muertos. La única manera de liberarnos de la esclavitud del pecado y de la ley es está libertado da lei. Quem está morto está libertado do pecado, né? De modo que servimos em novidade de espírito e não mais na caducidade da letra. Irmãos, graças ao Senhor, hoje nós estamos servindo na novidade do espírito. Você quer sair disso? Hoje à tarde, a nossa comunhão lá na sala de comunhão, irmãos, nós fomos a loucura. Fomos a loucura. Estamos tão alegres pelo que o Senhor está fazendo. Qué cosa maravillosa. Qué cosa maravillosa lo que hoy está haciendo. Los cooperadores están experimentando, porque en el comienzo de esta conferencia yo hablé un poco sobre inversores del reino y algumas regiões estavam um pouco incrédulos, ainda estavam calculistas, mas hoje eles deram testemunho. O Senhor fez milagre nas regiões deles, milagres e mais milagres. Aquela região que tinha 100 cotas, hoje, irmãos, esses curtos 2 dias, estão já
ya llegaron a 200, van a llegar a 300 cuotas, una región. Y otras 2 regiones, en lugar, cuando hablamos de ofrendas, el Señor también hizo milagro en esas 2 regiones. Hermanos, yo le dije a los hermanos, cuando los hermanos perciban que el liderazgo, los líderes, ellos también confían en el Espíritu y no en la carne, y tienen un corazón puro, aman la voluntad del Señor, tienen un corazón puro para servir al Señor. Cuando los hermanos reconozcan que los hermanos líderes tienen un corazón correcto, los hermanos también abren su corazón. ¿Ustedes creen en esto? Si entre los líderes ustedes perciben que hay conflictos, ellos no se entienden, hay peleas entre ellos, hay disputas entre ellos, tienen desentendimiento, entonces tampoco tú tienes confianza. Y cuando no hay confianza, tampoco no deposita el dinero en la mano de ellos. Pero hermanos, cuando tú ves que el Señor hace la obra, los líderes como Nehemías, corazón puro, totalmente vuelto a la voluntad del Señor, hermano, los hermanos dieron testimonio. Los hermanos, uno tras otro, fueron a hablar. Yo tengo una propiedad así, quiero entregar todo en la mano del Señor. Yo tengo este valor acá. Yo quiero ofertar todo para el Señor. Hermano, ¿qué cosa es esta? ¿Qué milagro es este? Hechos 2:47 está sucediendo en nuestro medio. De repente alguien aparece, yo tengo una propiedad, vamos a suponer, ¿no? Tengo una propiedad que vale 1,5 millones. El Señor me tocó en esta conferencia. Yo hablo para los hermanos líderes. Yo quiero que todo esto esté a disposición del Señor. ¿Ustedes creen que esto está pasando entre nosotros? Hermanos, es novedad del Espíritu. No servimos más en la caducidad de la letra, no en la imposición. Es el Espíritu haciendo ese trabajo. Hermano, es maravilloso. Oh, tú quieres volver atrás. Yo no quiero volver atrás. ¿Cómo es aquella música? No volver. No vamos a volver. Vamos a seguir adelante. Seguir la novedad del Espíritu. Hermanos, el hombre no es justificada por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que fuéramos justificados por la fe en Cristo, no por obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Oh Señor Jesús, por eso, hermanos, Romanos 7 nos muestra el conflicto de un hombre que intenta guardar la ley, que quiere agradar la ley, pero no puede, vive en un conflicto muy grande. Es uno que se esfuerza en practicar la ley, busca cumplirla, entre tanto un día descubre. Yo ya leí con ustedes capítulo 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. 7:14. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, hermano, si somos aquellos que buscamos justificarnos sobre lo que hago, sobre las obras, sobre mi bueno para Dios, sobre mi capacidad, siempre voy a vivir una vida de conflictos. Hoy, en el cristianismo, muchos líderes del cristianismo están viviendo ese conflicto. Ellos que están al frente del rebaño, ellos tienen que mostrar, tienen que ser ejemplos del rebaño, pero ellos viven en este conflicto porque no descubrieron el camino del Espíritu.
Muchos entran en depresión. Hermano, no entre en depresión por eso. Vamos a vivir en el Espíritu. Por eso, hermanos, Pablo llega a la conclusión en el versículo 24 del capítulo 7, miserable oh de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Hay solo un conflicto, no sé más qué hacer. Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él me libertó. El Señor me liberó de este conflicto. ¿O tú quieres continuar viviendo esa vida cristiana conflictuada? Lucha para hacer el bien, no puedes. Lucha para no pecar, pero el pecado te lleva a pecar. Qué vida más problemática, pero gracias a Dios, hoy yo puedo vivir, gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cuál es el secreto? Capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Si tú estás aún viviendo en la carne, intentando hacer el bien, intentando por su capacidad ayudar a Dios, hacer la obra de Dios, hermano, tú aún estás bajo la esclavitud de la ley del pecado y de la muerte y no te puedes liberar. Tú no ves, pero acá hay una ley. Si yo suelto esta servilleta, ¿qué sucede? Esa servilleta cae. ¿Qué fuerza lo atrae a caer? Es la acción de la gravedad. Entonces existe una fuerza que lleva hacia abajo. Vamos a entender que esta fuerza de la acción de la gravedad es que sea la ley del pecado y de la muerte. Mientras tú estás sujeto você luta para fazer o bem, você está aqui. E você luta para fazer o bem, você quer subir, quer ajudar Deus, mas chega um momento, você cai. Porque tem uma força que puxa você para baixo. Una fuerza que te tira para abajo, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos una otra fuerza llamada la ley del Espíritu de vida. La vida de Dios te da una fuerza mucho mayor. Esta fuerza es como la fuerza de un cohete que puede salir, romper la acción de la gravedad e ir al espacio. Entonces, cuando tú estás intentando vencer al pecado, queriendo agradar a Dios, guardando la ley de Moisés, tú estás siempre cayendo, no tiene otro camino porque eres esclavo de la ley, del pecado y de la muerte. Pero un día tú crees en el Señor Jesús y el Señor Jesús te hizo ver que por la fe tú ya moriste en la cruz con Cristo. Tu viejo hombre ya fue crucificado, ya murió, ya no está más sujeto a esa esclavitud, ya no está más el viejo hombre. El viejo hombre está sujeto a esa ley, pero tú ya moriste, ese viejo hombre ya murió. Ahora eres una nueva criatura en Cristo. Entonces, y en Cristo es como ese cohete que te lleva hacia los cielos. La ley del Espíritu de vida te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Tú ya no necesitas más continuar viviendo esa vida de conflictos, esa vida de depresión, esa vida que te cansa por la caducidad de la letra. Puedo vivir en la novedad del Espíritu. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, Romanos capítulo 6, versículo 14.
porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tú no estás más. Você está em outra esfera. Você está na esfera da graça. Versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertos del pecado, viniste. Servos da justiça. Agora sim, irmão, nós não mais servimos ao pecado, nós servimos à justiça. Ó Senhor Jesus. Pedro voltou à prática do judaísmo, não comendo com práctica del judaísmo con los gentiles. Vamos a leer para entender lo que estamos diciendo. Gálatas, capítulo 2. ¿Dónde estoy? Versículo 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, versículo 17. Também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado. Si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Por qué Pablo dice, si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago? Esto está diciendo con relación a Pedro. Tú que destruiste todo aquello que la religión judía predica, pero ahora tú vuelves a edificarlas. Entonces se vuelves tú mismo un transgresor. Entonces, Pedro, fuiste encontrado a alguien que fracasó. Entonces, la ley, yo les dije a ustedes que la ley tiene como función realzar al pecado, y Romanos capítulo 5, 20 dice que la ley, vamos a mirar, Romanos 5, 20. Pecado abundase. La ley solo tiene una función, realzar al pecado y abundar, amplificar, como una lupa. En otras palabras, antes que tú sepas que era prohibido codiciar, y si tú no sabes, la codicia estaba allá, estaba ahí. Entonces, ¿cómo tú no sabes que aquello es pecado? Tú no tienes... Cobiçar é pecado. E Deus vai castigar quem cobiça. Então, o que acontece? Entonces, ¿qué sucede? La codicia, que estaba ahí escondida, quieta, estaba ahí quieta, pero cuando la ley abunda, esa codicia se vuelve un monstruo tan grande que me devora, que me derriba. Yo no puedo vencer a la codicia, porque la codicia que estaba tan escondida se volvió un monstruo. Entonces la ley no ayuda. Por eso, hermanos, no intente hacer las obras de la ley. No intente ser justificado haciendo cosas buenas para Dios. Hermano, aquel que intenta hacer cosas buenas es el viejo hombre que ya murió con Cristo. Oh Señor Jesús, vamos a vivir para Dios en el Espíritu. Yo voy a terminar acá con los últimos 2 versículos que son importantísimos.
Ya estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Y ese vivir que ahora tengo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, terminé de explicarles a ustedes ayer en Romanos 7. Nosotros, en cuanto vive mi viejo hombre, mientras estoy casado con mi viejo hombre, yo estoy preso a mi viejo hombre y no me puedo libertar de la ley del pecado porque el viejo hombre está sujeto al pecado. Y también estoy atado a mi viejo hombre por la ley. Pero el día que mi viejo hombre muera, que el marido muera, yo quedo libre del viejo hombre. ¿No es cierto? Yo estoy libre para casarme con otro. Entonces existe dos yo. No sé si ustedes perciben. Existe un yo que estaba casado con el viejo hombre. Yo morí con Cristo, estoy crucificado con Cristo. Y entonces cuando Cristo murió en la cruz, yo también morí con Él en la cruz. Ese yo que estaba casado a mi viejo hombre murió en la cruz. Ahora tengo un segundo yo. ¿Quién es ese segundo yo? Ese segundo yo, hermanos, es el segundo yo casado con Cristo. Hermanos, ¿entendieron? Estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no soy yo quien vive, el viejo yo ya no vive más. Pero ahora Cristo vive en mí, porque yo estoy casado con Cristo. Mi viejo hombre ya no vive, entonces quien vive en mí es Cristo. Pero Pablo prosigue. Y ese vivir que ahora tengo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esse segundo eu, irmão, é o meu novo eu. Esse novo eu é casado com Cristo. O velho eu morreu com o velho homem. O novo eu está em Cristo. Cristo vive e eu vivo também. E hoje vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Hermanos, yo espero que hayan entendido esto. Hermanos, yo ya morí, pero yo también vivo con Cristo. Cristo vive en mí. Pero ¿cómo es que el viejo yo muere y el nuevo yo vive con Cristo? ¿Cuál es el secreto? Es por la fe. Es por la fe. Cuando tú estás en el Espíritu, estás en la esfera de la fe, eso se vuelve realidad. Su viejo hombre está crucificado y su nuevo hombre está en Cristo y Cristo vive en ti. Y cuando tú estás en la esfera de la fe, ¿cómo? ¿Cuándo tú estás en la esfera de la fe? Cuando tú estás en la esfera de la palabra, cuando tú pones la mente en el Espíritu, cuando tú haces la inmersión, cuando tú duermes con Dios, despiertas con Dios, haces gritos de guerra todo el día, hermano. Estás poniendo la mente en el Espíritu por medio de la palabra, entonces tú vives esa realidad espiritual. En la esfera de la fe, tú tienes la realidad espiritual que su viejo hombre murió. Si tú no estás más preso a la ley del pecado y de la muerte, no estás más preso a la ley de Moisés, tú no estás más preso a su lógica, a su experiencia, a su capacidad, sino que hoy Cristo Jesús, y hoy quien vive es Cristo, vive en usted. Aleluya. Hermanos, cuando yo era joven,
yo percibía que alguien me ayudó a percibir que un cristiano es complicado. Más complicado de que un no cristiano, de un incrédulo. Porque un incrédulo solo tiene un yo para vivir. Y nosotros tenemos dos yo para vivir. ¿Es así o no? Un no cristiano tiene un solo yo, que es el viejo hombre que lo lleva a pecar. El conflicto de él es libertarse del pecado, pero no puede estar allí. Pero yo, ahora cristiano, tengo dos yo. Pero solo uno que puedo vivir. Entonces, ahora yo tengo dos vidas, la vida vieja y la vida vieja y la nueva vida. Mis dos yo disputan para tener un solo vivir. Solo puedo vivir por una sola persona, ¿me entienden? Entonces, cuando yo leí acá que nosotros cristianos tenemos dos vidas para disputar un solo vivir en el cuerpo, porque tenemos un solo cuerpo para vivir. Mire nuestro conflicto. Dos vidas y un vivir. En todo tiempo tenemos este conflicto, esta lucha de los dos yo. Por eso, hermano, si yo estuviera en la esfera de la fe, el primer yo ya murió. Entonces yo no tengo más conflicto, yo vivo, Cristo vive en mí. Por eso yo les aconsejo de acá en adelante, hermano, busquen siempre estar en la realidad de la fe. Por eso hemos incentivado a ustedes a inculcar la palabra, inmersión en la palabra, vivir la vida de la iglesia intensamente, sirviendo al Señor, predicando el Evangelio del reino, junto con los hermanos, sirviendo en las redes de cuidado. Todo esto, hermano, nos protege a vivir la realidad espiritual. Y cuando vivimos en la realidad espiritual, nosotros vivimos. Cristo vive en mí. Y hoy, hermanos, el Señor es el Espíritu. Según a los Corintios 3:17, Él es el Espíritu de la verdad. E o novo eu nasceu do Espírito e deve seguir o Espírito, como Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, versículos 6 até 8. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. E o segredo, irmãos, é colocar a mente no Espírito. El secreto es poner la mente en el Espíritu. Eso está en Romanos 8, 5 y 6. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí, primeramente para desarraigarnos de este mundo perverso que está en Gálatas 1:14, y en segundo lugar, para libertarme de la esclavitud de la ley en mi vivir, para que el primer yo muera y el segundo yo pueda permitir que Cristo viva en mí por medio del Espíritu que da vida. Por eso en el final, Él dice, no anulo la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por la ley, entonces Cristo murió en vano. Si ustedes, Gálatas, se vuelvan a las prácticas de la ley, Cristo murió en vano. Ustedes continúen, pero Cristo ya nos libertó. La muerte de Cristo no fue en vano. La muerte de Cristo nos hizo vivir en el nuevo hombre. Hoy Cristo vive en mí. Vamos a vivir en esa realidad de aquí en adelante, hermanos. A partir de esta conferencia, permita que Cristo viva en usted. Nosotros que estamos dentro de los muros de Jerusalén, cerrados, permitiendo que Dios gobierne en nosotros, vamos a vivir siempre en la realidad del Espíritu. Deja que Cristo viva en nosotros. Por eso la palabra es el camino correcto para que vivamos en esa esfera de la realidad espiritual. Dios les bendiga a ustedes. Amén.